Hola, profe. Buenos días. Estoy aquí en la clínica en los exámenes. Profe, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, sí. Pues tenía aquí una conexión que no estaba haciendo contacto. Bueno, repito lo que yo Ahora sí estaba lo planteando escuchamos. para el tema de hoy. Buenos días para todos, señoritas, jóvenes, caballeros. Eh, el tema que hoy nos corresponde dentro de nuestro proceso de aprendizaje en lo que tiene que ver con las teorías de la personalidad, pues ya nos metimos con el tema del conductismo, todo ese tema de los procesos de aprendizaje, el reforzamiento, los condicionamientos tanto clásico como operante, y que pues como ustedes se dan cuenta, pareciera que estuviésemos hablando de netamente teorías del aprendizaje, pero resulta que dentro de los enfoques, la personalidad está allí incluida. Pues está incluida en el sentido mismo de la interacción que tiene el ser humano con su medio ambiente y que esa interacción en últimas va a determinar rasgos de personalidad, ¿sí? Una interacción con un papá totalmente, o una familia totalmente extrovertida, totalmente característica en lo que tiene que ver la búsqueda de la satisfacción, en búsqueda del éxito. Tenemos unos padres o una familia con esas características, pues entonces lo que nos dicen las teorías del aprendizaje, eh,
o lo que nos dice las corrientes conductuales, pues es precisamente que la personalidad va a estar muy matizada, va a estar muy influenciada por eso, ¿sí? Por esos procesos sociales, por esos procesos de aprendizaje que tenemos en nuestro primer entorno familiar. Fíjense que no hay conceptos tan marcados como el tema de la personalidad en las teorías anteriores, desde el psicoanálisis, desde el humanismo inclusive, aunque el humanismo ya se estaba apartando un poco de toda esa vertiente del psicoanálisis y le daba una gran importancia pues al interés social, al vínculo social, al por qué venimos tratando de ayudar a las demás personas. Digamos que eso es como ese devenir, ese proceso continuo desde los años de 1900 hasta la fecha. Entonces, realmente lo que nos acompaña hoy día en las teorías de la personalidad, pues siguen siendo importantes todos los contextos sociales, todos los contextos ambientales. Y es lo que nos va ahorita a acompañar en la sesión de hoy, pues un nuevo punto de vista, pero mucho más a lo social, ¿sí? Y era lo que yo les estaba queriendo decir cuando no me escuchaban ustedes, y es que Bandura, pues ustedes lo saben, lo identifican como la persona que trajo a la psicología todo el tema del aprendizaje social, el aprendizaje por observación, y a él también se le estaba como criticando porque estaba dejando de lado todo el concepto de personalidad. Pues resulta que la personalidad para todos estos últimos teóricos pues está muy ligada a lo que es el aprendizaje. Y era lo que yo les decía ahorita, si mi familia tiene una forma de ser supremamente extrovertida, todos mis rasgos de personalidad seguramente van a estar ligados a eso, a ese proceso de de interacción con los demás. Y eso hace que yo también sea extrovertido. En el humanismo, recuerden que nosotros hablábamos de la capacidad que tenemos nosotros de sobreescribirnos, que hay algo que nos mueve a nosotros y es el luchar por esa idea de ser mejor y que también nos lo estaba planteando el neopsicoanalítico Alfred Adler con respecto a la lucha la lucha por superar la inferioridad. Ese concepto pues está muy ligado a estas nuevas enfoques de personalidad como lo son el de Bandura, que realmente también busca en sus procesos de aprendizaje para nosotros, pues precisamente lo que tiene que ver con eh, pues todo ese concepto del aprendizaje y la influencia que marca para nuestra vida, ¿sí? Entonces, ese aprendizaje por observación es un proceso en el que todos nosotros hemos estado involucrados, ¿sí? Ustedes han aprendido observando a sus familiares, han aprendido observando a sus profesores cuando ustedes estaban chiquis, cuando ustedes estaban en primaria, y generamos una serie de aprendizajes aprendiendo por medio de la observación, aprendiendo a partir de imitar a otras personas, ¿sí? Entonces, ese concepto de la personalidad, pues lo centran precisamente en los resultados que se viven dando con respecto a lo que ganamos nosotros al observar y al ejecutar la conducta como tal. Entonces, ese proceso lo propone Albert Bandura, pues ustedes saben de que él fue un psicólogo, de hecho él murió hace poco, bueno, digamos que hace poco es en este siglo, ¿no? Porque él murió en el 2021, ¿sí? Hace como 3 años, él falleció en el 2021, ¿sí? Realmente hace poco. Pero con su teoría del aprendizaje social, nosotros entendemos allí que los seres humanos aprenden del contexto social en donde estamos, y eso es algo que ya lo hemos mencionado eh,
en infinidad de ocasiones y tenemos como que el aprendizaje ocurre a partir de la observación y la imitación de nosotros de ese aprendizaje directo. Pero aquí hay unos aspectos muy importantes que se tienen que acuñar y que se tienen que entender un poco para que se lleve a cabo ese aprendizaje, porque si no, entonces nosotros estaríamos eh, como muy dados a ser como asesinos en potencia si solamente estamos hablando del aprendizaje por medio de lo que observan nuestros ojos y lo que nos brinda la televisión, la prensa, todo ese tema, ¿no? Entonces, realmente, cuando nosotros vemos todos estos conceptos, voy a compartirles una serie de imágenes que seguramente nos ayuden a entender un poco esto, ¿sí? Fíjense en ustedes cómo nos están generando que nuestro aprendizaje va a matizar y va a influenciar en nuestros procesos cognitivos porque es lo que estamos recibiendo todos los días. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros miramos esta imagen que tenemos acá, ¿sí? Permítanme, la vemos por acá, esta imagen, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos todo este proceso de aprendizaje. ¿Qué imagen están viendo ustedes? Discúlpenme. Mm, una persona, ¿Varias varias o una nomás? no varias. Ok, entonces, espérate, soltamos esta y miramos esta. Un momentico, me va a tocar así de a pocos irle mostrando esta. Esta es la que estaban viendo, Sí, profe, Todavía se ven como varias imágenes. pero salen esta es cuatro. pero esta es la que estaban viendo antes o no. Sí, Sí, profe. profe. Ah, bueno, ok, listo. Entonces miren ustedes cómo acá tenemos, pues, ustedes saben de que los niños en su primera infancia, pues no tienen nada relacionado o de aprendizaje con el miedo. Si ustedes ven que un niño que no percibe el miedo hasta cuando no tiene una experiencia negativa, entonces esa condición de tener como esa tranquilidad se va acercando a absolutamente todo sin que se sienta asustado. Entonces se puede estar acercando a un alacrán, a un escorpión, y pues obviamente son supremamente peligrosos y mortales, ¿sí? Pero los niños no tienen ese tipo de aprendizaje hasta cuando tienen una interacción negativa con ellos. Y en últimas, eso fue lo que dentro de todos los experimentos que hizo Bandura generó, digamos, el aprendizaje social, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que observan los demás con respecto a las reacciones y a las conductas que ellos tienen y a las consecuencias que ellos tienen. Miren la imagen de que, aunque esto ha cambiado mucho, el hecho de que haya llegado la televisión a nuestros hogares hace unos años, pues eso era como una caja supremamente mágica que eh, nos volvía como autómatas porque todo el mundo era al frente de este aparato. Ya ahorita, y eso que inclusive, pues todo ha evolucionado de una manera tan impresionantemente grande, porque ya ahora tenemos una gran cantidad de, de, de impactos con respecto a las imágenes, con respecto a las redes sociales, con respecto a Netflix, a todos estos canales, a IPTV, a todas estas cuestiones que realmente todo el mundo conoce, hace que se tenga la certeza de que en su momento la televisión fue una influencia supremamente grande. De hecho, las mamitas en algún tiempo, eh, eh, para que los niños se quedaran quieticos, juiciosos, mientras ellas hacían las labores del hogar o hacían otras cosas, pues dejaban al niño frente al televisor y el niño pues obviamente se obnubilaba viendo los programas de televisión, porque claro, es los colores, las imágenes, el contenido, y ahí aparecían una serie de imágenes que eran buenas, regulares y malas, ¿no? Entonces, se empieza a criticar, a cuestionar precisamente cómo la influencia de la televisión y los programas
que se llaman infantiles, podrían estar generando unas personalidades o unos comportamientos en los niños, pues no muy sanos, ¿ven? Entonces, es cierto que nosotros tenemos esa gran influencia, es cierto que nosotros tenemos esos aprendizajes tan marcados y que nuestros adultos, cuando somos nosotros pequeños, nuestros adultos, pues están influenciando en nuestro comportamiento, ¿sí? Pero como es un aprendizaje eh, cognitivo, como es un aprendizaje social, pues resulta que hay una serie de elementos, unos componentes muy importantes para que se lleve a cabo ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes acá el niño tratando de imitar al malo de la película, en donde pues es un maleante y está robando, y entonces fíjense cómo acá no hay una persona adulta responsable que le está diciendo al niño, oh, esto no está bien hecho, esto no se puede imitar, porque el niño, al ver lo que lo hace una persona y que esa persona ya es adulta, considera que eso está perfecto. ¿Ven? Entonces, la imitación puede darse, pero la cuestión está en cuáles son los comportamientos adecuados y cuáles son los comportamientos no adecuados. Y es lo que nos plantea la teoría del aprendizaje social. Lo que realmente nosotros observamos, ¿será que lo tenemos que imitar? ¿Será que tenemos que hacer absolutamente todo lo que nos aparece a nosotros? Pues la verdad no es así. Tampoco es que sea así de esa manera que realmente tengamos que imitar todo lo que veamos, pues porque no es la idea, porque lo que necesitamos nosotros es precisamente tener la oportunidad de aprender a reconocer lo que es correcto de lo incorrecto, ¿sí? Y eso, ¿quién nos lo brinda? Pues nos lo brinda las personas que están cercanas a nosotros, ¿sí? Acuérdense que nosotros como adultos somos supremamente importantes para los pequeños, o sea, eso es algo que realmente no podemos dejar de lado y que tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso nuestro comportamiento, el comportamiento de ustedes como hermanos mayores, como, eh, como madres, como padres, para las personas que ya tengan hijos, pues tienen que tener cuidado porque los niños nos están observando permanentemente y al observarnos de esa manera, pues seguramente estaremos generando pues todas esas enseñanzas para los pequeños. Les enseñamos conductas positivas, les enseñamos conductas negativas. Fíjense que estamos hablando netamente de sus aprendizajes sociales. Aquí no estoy mencionando características de personalidad, sino hasta cuando esas características de personalidad están asociadas a los procesos de aprendizaje. Es decir, que un niño que aprende a ser malo, pues dentro de su característica de personalidad es actuar de esa manera. ¿Y por qué actúa de esa manera? Pues porque se ha dado cuenta que en su componente social, pues eso fue lo que le enseñaron, eso fue lo que él aprendió, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo allí se ven una serie de conductas de imitación permanentemente, eh, y pues bueno, hay que mirar cómo estas conductas realmente van a marcar la personalidad del individuo, ¿sí? Pero permítanme, les comparto acá otras imágenes para que tengamos claro eso. Eh, Realmente, cuando nosotros vemos estos aprendizajes que nos plantea Bandura, por lo que yo les digo de la influencia que tiene toda esta gama de medios masivos, visuales y auditivos, ¿no? Que realmente hacen que tengamos esos aprendizajes directos a través del aprendizaje por observación o por la imitación. Hay unos aspectos importantes para entender esos componentes de este aprendizaje por observación, ¿sí? Les decía, nosotros para poder aprender, ¿qué tenemos que hacer? Prestar atención. Tenemos que prestar atención. Una persona que para nada es un modelo ejemplar, seguramente yo no le voy a prestar atención. Yo no voy a seguir los parámetros
de comportamiento que él o ella me brinda. ¿Por qué? Pues porque para mí no es importante, ¿sí? Entonces, para que yo le preste atención a alguien o a algo, ¿sí? A un programa de televisión, a una persona en particular, esa persona para mí debe ser importante, para mí debe ser significativa. Y esa atención, ¿sí? Entonces hace que el observador, ¿sí? Preste atención a ese modelo. Pero como les digo, ese modelo tiene que ser altamente significativo para mí. Si no lo es, pues lo ignoramos. Y muchas veces, cuando hablamos nosotros de psicopatología, nosotros vemos que cuando las señoritas que están en crecimiento, que estamos hablando de que está en 12 años hacia arriba, 13 años, y que ya se empiezan a preocupar un poco por su imagen corporal, y además de que ha estado vinculada con las tías, que las tías son muy esbeltas, las tías son muy dadas a ser vanidosas, las tías son muy dadas a criticar la obesidad, las tías son muy dadas a rechazar todo lo que tiene que ver con el estar gorditas, ¿sí? Entonces, eso hace que las condiciones de estas señoritas que van en crecimiento de 13 años hacia arriba, pues sea supremamente influenciada. Y esa influencia, hablando de ese tema, de ese componente de la atención según Bandura, va a hacer de que nosotros aprendamos o las señoritas aprendan de esas personas que son las tías, que son las primas y que se preocupan muchísimo por su imagen corporal. Entonces, ¿qué es lo que hacen las tías? Las tías le dicen, hay que estar siempre en 90, 60, 90. Entonces, las niñas que están en crecimiento siempre ven a las tías que van al gimnasio, siempre ven a las tías que de pronto cuando compran algunos productos en el supermercado se fijan en las calorías, se fijan en el azúcar, se fijan en bueno, muchas cosas que realmente lo van aprendiendo. ¿Ven? Entonces, ¿qué están haciendo las niñas de 12, 13 años hacia arriba? Prestando atención a esa gran cantidad de estímulos, de enseñanzas que le están brindando las tías. ¿Ven? Entonces, le están prestando atención. Y al prestarle atención, como las tías son bellísimas, como las tías son supremamente son apreciadas socialmente, son aceptadas socialmente, pues para esas niñas que están creciendo, pues va a ser importantísimo eso también. Entonces, por eso aprenden a ese tema de la vanidad, de la belleza, y terminan como sabemos, teniendo una serie de dificultades a nivel de los trastornos alimenticios. ¿Por qué? Pues porque es algo que lo han estado viviendo todos los días. Aparte de que las niñas reciben una serie de sanciones ¿cómo lo llamamos? Como, como, como gritos, como regaños, porque la niña de pronto se está comiendo un dulce o porque se está comiendo un bizcocho, ¿sí? Entonces, claro, están constantemente siendo atacadas porque, pues, precisamente la condición que le colocan las tías o las personas adultas que están cercanas a ellas, pues las están siempre como llevando de la mano, eh, incorrectamente, pero las llevan de la mano para un ambiente supremamente tenso y desalentador. Cuando ya se dan cuenta, los papás de estos pequeñitas, de estas niñas pequeñas, pues ustedes saben de que los problemas de trastornos alimenticios por lo general se presentan en las señoritas, no en los hombres. Es muy, muy raro que un hombre tenga anorexia nerviosa o que tenga bulimia o tenga algún tipo de trastorno alimenticio, ¿sí? Es más de las mujeres como tal. Entonces, cuando ya la persona está inmersa en esta patología, pues ya hay que acudir al médico, ¿sí? Y ahí es cuando empiezan los padres como a echarse la culpa, es que nosotros no la cuidamos, es que esto no estuvo pendiente, es que mire que sus hermanas, el esposo le dice a la esposa, es que mire que sus hermanas, como son tan cuidadosas con su salud, con su belleza estética, entonces fíjense cómo se convirtió la niña, ¿ven? Y eso hace
que todo el componente de la personalidad está ligada a eso, ligada a unos esquemas de pensamiento negativos con respecto a que tienen una malformación con respecto a su imagen corporal. Esa imagen corporal está totalmente distorsionada. Entonces eso hace que ella se vea gorda y piense que está gorda y actúe, o todas las conductas van a estar ligadas a que tengo que bajar de peso perdón, y tengo que estar eh, eh, pendiente de que no vaya a comer cosas que me hagan subir de peso. Entonces, como esa distorsión corporal está presente, pues todo lo que tiene que ver con la autoestima, con la autoimagen, con el autoconcepto, con sus creencias, con sus miedos, van a estar ahí latentes. Y eso las lleva inclusive a tomar decisiones mucho más graves como quitarse la vida porque no se aceptan, ¿no? ¿Qué dirán mis tías? ¿Qué dirán mis primas? Que son divinas, que son hermosas. ¿Qué dirán mis tías con respecto, o las compañeras del colegio, las compañeras de la universidad, que siempre son, como en estas películas norteamericanas, que siempre los colocan a las más bonitas, con unos cuerpos esbeltos y que son porristas, que son líderes de equipo, que son, bueno, un poco ¿no? de cosas, y son apreciadas en la comunidad educativa, son admiradas en la sociedad. Entonces, por lo general, las niñas que quieren y que se dejan influenciar de esa manera, pues terminan teniendo una serie de dificultades en su peso corporal, en su salud física, en sus conceptos personales y obviamente en su personalidad. Todo esto, ¿por qué? Pues porque, como les decía al inicio, dentro de estos componentes del aprendizaje social es el tema de la atención. Y ese tema de la atención es porque realmente me marcaron fuertemente mis primas, mis tías, mis padres, en lo que tiene que ver con cómo debe ser mi comportamiento. Y eso no es solamente en el tema de la belleza estética, esto también tiene que ver muchísimo como, por ejemplo, con el mismo conocimiento. O sea, es bueno dedicarse al estudio, es bueno sacar adelante los proyectos, es bueno ser muy, muy exitoso, pero ustedes saben de que los extremos tienden a ser pues también negativos, ¿no? Entonces, cuando los papás le meten una serie de cursos a los niños y haga este curso y termínelo y haga el otro, o al mismo tiempo haga uno, dos, tres, cuatro, cinco cursos, y es un alto nivel de exigencia a nivel intelectual. O sea, porque es la exigencia de los papás. Entonces, cuando vemos, acuérdense que el desarrollo de la personalidad se está dando en los primeros años de vida, ¿sí? Las personas van creciendo con esos componentes de todo lo que está alrededor de ellos. Y si nosotros les estamos brindando, pues como una condición de autoexigencia supremamente elevada, pues entonces consideramos de que así debe ser. Mi hija, mi hijo, mi sobrina, mi nieto, mi nieta, tienen que ser los mejores en absolutamente todo. ¿Qué le estamos haciendo a él? Le estamos colocando a ellos una gran carga emocional porque tienen que actuar como mi abuelo quiere que yo actúe, o como mi papá quiere que yo actúe, o como mi mamá quiere que yo actúe. ¿Ven? Entonces, bajo esas características, vemos nosotros cómo hay una influencia muy fuerte en las personas que nos rodean y son tan significativos que por eso se habla del tema de la atención como primer aspecto en este aprendizaje social. ¿Sí? En ese aprendizaje por observaciones es altamente influyente, pero siempre y cuando tenga la atención. Porque si realmente no tiene para nada, no me impacta y no me mueve el piso, pues realmente yo no le voy a prestar atención. No le voy a generar ningún tipo de atención a todo eso que él o ella está queriendo que yo haga. ¿Sí? Entonces, ese es el primer aspecto que nos plantea el concepto del aprendizaje por observación que nos dice Bandura y que en últimas, pues tiene que estar también
tiene que estar también pues como ligado a todos esos esquemas que hemos estado mencionando. Entonces, ahí vemos nosotros como el primer aspecto de el aprendizaje por observación, ¿no? Es lo que nos está planteando allí la teoría de Albert Bandura, ¿sí? Eh, otros conceptos importantes dentro de este proceso o estos componentes está el tema de la retención, ¿sí? La retención nos dice que se debe recordar lo observado. Y acá está muy relacionado con lo que les mencionaba anteriormente, en el sentido de que si yo retengo algo es porque este modelo me llama la atención. Me gusta este modelo, me gusta lo que yo estoy observando, me gusta lo que está haciendo mi modelo. Entonces, a partir de eso es lo que yo voy a empezar a retener. Es decir, yo voy a tener la oportunidad de recordar lo que aprendí anteriormente. ¿Sí? Yo voy a tener esa oportunidad de retomar lo que vi. ¿Sí? Entonces, inicialmente, cuando yo tengo la atención en lo que yo estoy observando, en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, acá hacemos una serie de comportamientos, eh, por ejemplo, que cuando estamos hablando de la atención, lo que hace la persona en este caso es eh, replicar eso que había observado. Pero no lo va a hacer de una manera inmediata, no lo va a hacer de una manera inmediata, lo va a hacer después. Pero ¿cuál es la diferencia con respecto a si la hago o no la hago? Pues con respecto al resultado que obtuvo ese modelo que yo estoy observando. Si ese modelo que yo estoy observando tuvo eh, una felicitación, pues esa conducta yo la voy a repetir después. Pero si yo veo que ese observador, perdón, que ese modelo que yo estoy observando eh, recibió un castigo, pues yo no voy a ser como tan terco de hacer algo que para recibir un castigo. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Mejor yo dejo de pensar que voy a reproducir esa conducta. Entonces, la retención es que yo voy a guardar toda esa información para luego utilizarla en un momento diferente, cuando me sirva, cuando lo necesite. ¿Ven? Entonces, esos aprendizajes van a depender muchísimo de lo que nos enseñan a nosotros nuestros modelos de comportamiento, ¿sí? Entonces, realmente es algo supremamente interesante cuando nosotros decimos es de que el aprendizaje no lo estamos obteniéndolo precisamente por eso, ¿ven? Entonces, ahí vemos nosotros varios conceptos con respecto a lo que tiene que ver con el aprendizaje social, ¿sí? Acuérdense, el primer concepto es la atención, el segundo concepto tiene que ver con la retención. ¿Dónde nosotros guardamos esa información? Pues en nuestra memoria, en nuestro esquema de pensamiento. ¿Ven? Ahí vemos nosotros cómo estamos como involucrados precisamente con el guardar esa información. ¿Sí? Y la vamos a utilizar cuando consideramos que la vamos a utilizar nuevamente. Y ahí habla un poco de la reproducción. ¿Sí? Debemos tener la capacidad de reproducir el comportamiento que anteriormente habíamos observado, que anteriormente habíamos guardado allá en nuestro cerebro, ¿no? Lo habíamos guardado por allá, pero lo vamos a utilizar cuando yo considere que me va a ser útil, ¿sí? Cuando yo veo. ¿Y qué es lo que yo voy a replicar o qué es lo que yo voy a reproducir? Pues lo que hizo mi modelo hace una semana, lo que hizo mi modelo hace un mes, porque es que puede pasar, o sea, vuelvo y digo que no es que yo haga, puede que sí, pero no necesariamente tiene que ser eso. Pero yo puedo tener mi conducta aprendida, pero no la voy a utilizar de inmediato, ¿sí?
Si tengo que utilizarla de inmediato, pues la hago, pero no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Pero lo otro tiene que ver con que la voy a reproducir cuando yo considere que sea necesario. Y esa reproducción debe tener, como les digo, esa capacidad de, de sacar de mi recuerdo, de mi memoria, el comportamiento más funcional, ¿sí? El ejemplo que normalmente yo planteo es de que si yo veo que eh, un muchacho está tratando de conquistar a una señorita, por ejemplo, Alberto está tratando de conquistar a alguien, ¿sí? Entonces lo que hace él es actuar de una manera correcta, decente, cariñosa, siendo un caballero para que de pronto pueda conquistar a alguien, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia que tuvo Alberto en ese momento con todos esos comportamientos tan chéveres? Pues de que la señorita le sonrió, la señorita le prestó atención, eh, fue algo que le gustó a ella, entonces pues le recibió la rosita que le iba a entregar, perdón, eh, esa rosita y esa tarjeta se la recibió y quedaron de salir nuevamente. ¿Por qué? Pues porque Alberto está interesado en conquistar a esta chica. ¿Ven? Es decir, que todo el comportamiento que Alberto asumió y que yo lo estaba observando fue exitoso, ¿sí? Fue supremamente exitoso. Entonces, eso yo lo observo y es lo que yo voy a retener, es lo que yo voy a guardar, ¿sí? Y lo voy a utilizar después de una semana, después de un mes, después de 2 meses. Yo, Javier Florian, yo lo voy a utilizar después porque, oiga, creo que le funcionó a Alberto lo que él hizo para conquistar a una mujer. Entonces yo voy a reproducir todo lo que él hizo en mi momento. Alberto tuvo su momento y pasaron 2 meses y ahora yo quiero hacer lo mismo que hizo Alberto de conquistar a una mujer, a una chica. Entonces hago y copio o traigo a mi esquema todo eso que hizo Alberto en ese momento. Entonces me comporto caballeroso, respetuoso, cariñoso, le regalé la rosa, le regalé la tarjetica y yo esperaría que la señorita me sonría y me acepte la cita a salir, ¿sí? Puede que salga, como puede que no, porque aquí estamos también pensando de que muchas veces también nuestra posible conquista en ese momento no está de buenas pulgas, ¿sí? No sé, la regañaron en la casa o pasó algo, ¿sí? O la robaron o pasó algo, ¿sí? Entonces yo no estoy de buena, ella no está de buenas pulgas y me va a mandar para el carajo, ¿sí? Yo puedo tener dos opciones, o de que realmente actúe mal y no le caí bien a la señorita, o pensar de que pues, realmente no es un momento agradable para ella, no es un buen momento para ella. Entonces, realmente el hecho de que yo haya tenido un resultado bueno o malo no va a ser de que fue la única y la última oportunidad para hacer eso. Hay muchos factores que juegan aquí con respecto a volverlo a intentar o hacerlo de una manera diferente. Hay que evaluar muy bien el contexto y la situación y el momento que está viviendo la otra persona, inclusive el momento que yo estoy viviendo, ¿sí? Pero digamos que la chica sí me prestó atención. Entonces, pues el resultado pues es bueno también. Entonces, wow, me siento muy contento porque hice exactamente lo que hizo Alberto y me funcionó. Así como le funcionó a él, me funcionó a mí, ¿sí? Y ahí vemos nosotros ese resultado. Pero resulta que Alberto en otro momento pues también hizo o intentó conquistar a una chica, pero en esta ocasión lo hizo de una manera muy brusca, fue muy grosero, fue patán, fue inadecuado, utilizó palabras muy groseras. Entonces, pues realmente la chica lo que se hizo fue darse la vuelta y dejarlo hablando solo. O se dio la vuelta y le sentó su cachetada, o lo insultó. ¿Ven? ¿Qué hizo Alberto?
cosas incorrectas. Y la respuesta o las consecuencias fueron también pues negativas para él. Uy, caramba, yo como lo estoy observando, estaba observando a Alberto, pues seguramente yo no voy a replicar en el futuro ese tipo de conductas. Para nada lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque no es lo que yo quiero que me pase a mí. Entonces, fíjense que cuando hablamos nosotros de esa retención, cuando hablamos nosotros de esa reproducción de esa conducta, que es la capacidad que yo tengo de producir ese comportamiento que yo tenía por allá guardado, ¿sí? Y que lo voy a hacer de acuerdo a lo que yo quiera de resultados, ¿sí? Entonces voy a intentar hacer las cosas que realmente se deben de tener. Y hay algo que también dentro de estos componentes, de estos cuatro componentes que hemos estado mencionando, hay, el siguiente componente pues no es otro más que la motivación. Ustedes saben de que la motivación siempre va a ser ese motor que nos acompaña a nosotros para poder tomar decisiones, para poder actuar, para poder realizar cualquier tipo de actividad. Nosotros tenemos que estar motivados para hacer exactamente lo que quiero hacer. La motivación influye entonces en la decisión de imitar el comportamiento observado, ¿sí? O sea, si yo no estoy motivado, si resulta que yo tuve un mal día, pues entonces como que no va a ser el momento para replicar esa conducta. Entonces realmente ahí vemos nosotros esos cuatro componentes que nos plantea Bandura: la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Pero lo más importante está al inicio y al final de estos cuatro aspectos, que tiene que ver con la realmente prestarle atención. Prestarle atención es colocarle los cinco sentidos, si es necesario, a lo que yo estoy observando. Y lo último, pues la motivación, ¿no? Entonces realmente son cosas que van a permitir que yo tenga un desempeño en ese momento para poder hacer las cosas de una manera muy significantemente positiva, ¿sí? Yo me acuerdo yo no sé si se les había comentado en algún momento, en otras clases, en la clase anterior que estuvimos, pero una de las cosas importantes que uno tiene en cuenta son los buenos resultados de las personas que observamos. Yo me acuerdo muchísimo que cuando yo estaba en primer semestre de psicología, primero, segundo semestre de psicología, eh, estábamos en clase y entonces la profesora que estaba hablando, pues estaba hablando constantemente y pues como que ya la voz le empezó a fallar, empezó como a tener como una, como pienso yo, como una rasquiña en la garganta y a toser, ¿no? Entonces ella se sentía mal. Uno de los compañeros, uno de los compañeros que estábamos en el salón, simplemente se levantó del salón, perdón, del pupitre y salió del salón y al momento, como a los 3 minutos, regresó con una botella de agua y se la dio a la profesora, ¿sí? Pues porque él vio pues, la necesidad de pronto que tenía la profesora de refrescar la garganta, ¿ven? Entonces, eso fue muy aceptado por las personas, las señoritas que estaban en el salón en ese momento, ¿sí? Porque lo aplaudieron y le empezaron a decir, ¡ay, qué hermoso, qué lindo, qué chévere, no sé qué, tan bello! Bueno, todo lo que dicen las mujeres, ¿sí? Entonces, y la profesora también le sonrió y le dio infinitas gracias por lo que había hecho, ¿sí? Eso fue lo que se observó en ese momento. Entonces, como obtuvo un buen resultado mi compañero, entonces la persona guarda eso en su memoria, la retiene y la reproduce después en otro contexto. Entonces, a mí me pareció muy interesante esa conducta que tuvo mi compañero y entonces en alguna otra situación similar, yo repliqué esa conducta. Pasó lo mismo, estábamos en clase y la profesora eh, empezó a tener pues como esa molestia en la garganta, pues entonces
me levanté, salí un momentico y fui y le traje una botella de agua. Pues obviamente el resultado también fue positivo. ¿Pues qué? Porque me dieron las gracias y todas las personas también dijeron, qué chévere, qué buena conducta, lo felicitamos, se aplaudieron y qué chévere, qué buena gente eres, qué lindo eres, está exactamente lo mismo. ¿Ven? ¿Qué recibí yo? Esa aprobación. La conducta que, perdón, la consecuencia que yo tenía, que yo quería que mi conducta era, tuviese, era precisamente eso, esa consecuencia, ¿sí? Muy probablemente si no hubiese sido profesora, sino profesor, seguramente yo no lo hago, porque si no también me la montan, ¿no? Me la montan y digo, ay, no, que está, ay, no, pues tan bello, ay, no, pues ¿qué haremos, no? Entonces, no lo haría, porque precisamente, pues no es una mujer, es un hombre, y el hombre que es que se defienda como pueda, porque yo no me voy a levantar a traerle absolutamente nada. Sí, así de sencillo. ¿Ven? Entonces, eso en últimas tiene que ver con todo ese proceso de aprendizaje de esos componentes de la atención, de la retención, de la reproducción y de la motivación. Influye muchísimo, pues entonces todo ese contexto que mencionábamos hace un momentico con respecto a lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿sí? Y que marcan una fuerte influencia en el comportamiento de los pequeños. Y eso lo sabemos ustedes y yo con respecto a todos esos modelos que tenemos y cómo ellos se comportan y actúan. Y como son gente pública, gente que tiene mucho éxito, gente que tiene mucho dinero, gente que tiene mucha aprobación social, entonces yo quiero comportarme como ellos. ¿Ven? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si no lo manejamos bien con nuestros infantes, con nuestros pequeños que están dependiendo de nosotros, pues entonces resulta que nos va, de pronto nos puede ir hasta mal, ¿sí? Entonces, es algo que uno debe tener en cuenta en este proceso de los procesos de aprendizaje, ¿sí? Yo estoy seguro que ustedes han escuchado el, 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 el experimento que hizo Bandura con el muñeco, la muñeca inflable que llaman Bobo, ¿sí? En donde los niños aprendieron a, bueno, observaron la conducta de un adulto cómo agredía a una muñeca de hule, ¿no? A una muñeca inflable de estas, eh, y la cogía a patadas. El adulto hacía exactamente eso. Los niños que vieron ese video mostraron una agresión similar al interactuar con esa muñeca. O sea, era como un experimento en donde había, voy a colocar un ejemplo numérico, 15 niños que vieron el video viendo al adulto o estuvieron en el escenario viendo el adulto golpeando a la muñeca. ¿Sí? Cogió esa muñeca a puño, a patada y era adulto. ¿Sí? Entonces fue el grupo experimental y el otro grupo era el grupo control, en donde pues no vieron a ninguna persona, no vieron a ningún adulto pegar a la muñeca que estaba ahí, a la muñeca inflable que estaba ahí. Entonces, en un espacio había un adulto cogiendo a patada y a puño entero a un muñeco, a un objeto, y en el otro momento, otros niños viendo la muñeca, pero no había ningún tipo de aprendizaje por observación, no lo había. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que se observó? O la respuesta, bueno, no sé si esperada, pero pues, lo que querían era mirar un poco la influencia de los modelos en el comportamiento de los infantes. Y cuando colocaron a estos niños, a estos 15 niños solos con la muñeca, pues los niños hicieron exactamente lo que hizo el adulto, coger a patadas, a puño limpio, a esta muñeca, ¿sí? O sea, eso fue lo que aprendieron. Aprendieron a actuar de una manera agresiva. ¿Ven? Y por el otro lado, el grupo control, en donde habían otros 15 chicos, en donde estaban simplemente con la muñeca, nada, interactuaron entre ellos, interactuaron con la muñeca, pero
sin cogerla a patadas, sin cogerla a golpe, simplemente interactuaron, jugaron otras cosas o jugaron con la muñeca. Como era una muñeca esas inflables, pues como que la empujaban, pero pues, a manera de juego, más no la cogían a patadas, no la cogían a puño. ¿Ven? Entonces, este ejemplo que plantea Bandura con este experimento demostró que los niños aprenden a copiar el comportamiento al observar a esos modelos significativos. ¿Sí? Entonces, fíjense que toda esta condición que nos plantea Bandura es muy aplicada en la vida real, ¿no? En los procesos de educación, en los medios de televisión, en la familia como tal, ¿sí? De hecho, se utiliza muchísimo, si hablamos nosotros de procesos terapéuticos para la fobia, para generar en los pacientes un tratamiento a través de comportamientos que obtienen o que emiten los modelos, ¿no? Entonces, es algo que le ayuda muchísimo, ¿ven? Entonces, esa situación hace que tengamos la oportunidad de generar esos procesos de aprendizaje, ¿sí? Eh, no sé, ¿alguien puede darme algún ejemplo de esto que estamos hablando en un contexto educativo? ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de la vida real? Ah, Catherine Pérez, tú, Em, ¿qué espera, dices, espera un Catherine? Un momentico, ejemplo. pienso. ¿Pido? Ok, ok. Vayan pensándolo ustedes, por favor. De hecho, Sí, las señor. personas que tienen la cámara apagada, por favor, no la deberían tener apagada, y ustedes lo saben. Vayan pensando qué ejemplo podemos tener eh, al observar pues todo este proceso de la atención, la retención, la reproducción y la motivación, ¿no? Eso es importantísimo. Bueno, ahora sí, Catherine, dinos, prende tu cámara, por favor. Catherine, Bueno, profe, sí, es que estoy toda pensando, porque es que digamos que el ejemplo más claro pues fue el que eh, brindó, que pues era que dependiendo pues pero, lo que pero es hacía que el eso se ve, adulto era lo que hacía el por eso le del digo juego. que esto es algo muy de lo cotidiano. Esto se vive todos los días. Este tipo de aprendizaje se vivió anoche, se vivió ahora en la mañana. O sea, es algo muy repetitivo, es algo que está prácticamente eh, en constante ejecución en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cuál sería? Mm, bueno, quizás en el momento en el que están en aprendizaje, no sé si en la escuela que están aprendiendo un tema nuevo, Ajá. entonces em, en el momento en el que la profesora empieza a enseñarles cómo tienen que hacer las cosas, entonces los estudiantes empiezan a intentar hacer lo mismo. ¿Y dónde está el aprendizaje por observación? En el momento en el que los niños observan a la maestra en cómo tienen Ah, que ok. hacer las cosas. Ok, ok. Entonces la profesora lo que hace es como Profe, lo desglosar, estoy escuchando muy lejos. No sé si es mi celular o... creo que sí, pues porque todo el mundo me escucha perfectamente. Eh, Te decía, digamos que el proceso que tú mencionas es de que la profe está
desglosando paso a paso lo que quiere que los estudiantes observen y aprendan, ¿no? Correcto. Entonces es cómo tiene que hacerse eh, tal, eh, tal actividad para poder aprender, ¿sí? Por lo general, no se obtienen resultados significativamente buenos en los primeros ensayos, ¿sí? Ujú. Se tiene que hacer de una manera recurrente, ¿sí? Y consecutiva. Y que se tenga la posibilidad de que yo me asegure, si yo soy el profesor, me asegure de que los muchachos están atentos. Acuérdense de que las condiciones que una persona puede tener positivamente para generar aprendizaje es de que no tenga sueño, que no tenga hambre, que no tenga ningún malestar emocional ni físico, porque así se puede concentrar. Porque si yo estoy con hambre o yo estoy con sueño o estoy eh, en problema con mi pareja o que tengo problemas económicos, seguramente no me voy a concentrar. Yo Ujú. tengo que estar seguro de que mi auditorio, mis muchachos están atentos a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, bajo esa característica, yo planteo de que, venga, aprendan esto que estoy haciendo. Entonces, esto se aprende y lo vamos a desglosar en el paso A, en el paso B, en el paso C, en los pasos que sean, para llegar a un feliz término con respecto al aprendizaje, ¿sí? Ahí solamente estamos hablando de un aprendizaje observacional, un aprendizaje por medio de la observación, porque por ahora no estamos imitando, simplemente estamos observando la conducta que está teniendo la profesora. Luego la profesora, para seguir tu ejemplo, luego la profesora llama a algunos de los estudiantes y le dice, bueno, vamos a hacerlo ahora juntas o juntos si es niño, ¿sí? Vamos a hacerlo y vas a seguirme y entonces yo te voy orientando y te voy diciendo muy bien, excelente, está perfecto, me gusta cómo lo estás haciendo. O sea, estamos obteniendo en últimas como un resultado positivo de acuerdo a lo que la señorita o el niño estén haciendo, ¿sí? Y los demás compañeritos están observando. Entonces, fíjense que aquí ya hay un aprendizaje por observación e imitación, porque es que estamos observando a un compañerito, a un compañerito que está más o menos en la misma edad mía. Entonces lo que yo hago es ver cómo la profesora le sonríe, ver cómo la profesora le aplaude, le felicita por todo lo que ha hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo la niña que está con la profesora ahí al frente de los demás compañeros? Sonriendo, se siente segura, se siente tranquila, se siente muy feliz. Entonces, eso es lo que observan los demás compañeritos. ¿Ven? Aprenden por esa manera como la profesora se está comportando con la señorita, con la estudiante. ¿Ven? Con la niña. Entonces, después de eso, que ya ha pasado esta pequeñita y le fue muy bien, pues esperaríamos que los otros niños hayan aprendido de la misma manera. Entonces, yo los llamo, yo soy la profesora y los llamo y les digo, bueno, ahora ven Pedrito, haces esto, ¿sí? Entonces, si Pedrito estuvo atento, estuvo con buena disposición, con buen ánimo, no tenía absolutamente nada, pues entonces seguramente Pedrito va a emular, va a repetir toda esa serie de conductas, ¿no? A conductas que están realmente asociadas al éxito de ese aprendizaje, ¿sí? Entonces realmente es algo que nos está brindando este tema del aprendizaje social, el aprendizaje por observación, el aprendizaje que Bandura llamó, de acuerdo a los éxitos y los fracasos de las demás personas, eh, que realmente pues va a tener pues como un aprendizaje vicario, que lo llamó de esa manera, ¿sí? Eh,
Camila Paiva, Camila, Sí, profe. bueno, dame el ejemplo tú, danos tú el ejemplo, por favor, Camila. Ya te lo digo. Ok, Pues yo tenía otro ejemplo, como el que dijo vale, mi compañera, como vale, asociado como a una escuela. ajá, Em, entonces, digamos que en la parte de la atención se podría generar como actividades interactivas, la cual genere como interés al estudiante, sí, ok, eh, lo cual pues pueda retener, digamos que un tiempo prolongado de su atención y así pueda pues aprender. ok, Em, ya te digo, para la motivación, digamos que muchas veces en los colegios, a los niños que participan, que tienen como ese entusiasmo de aprender en actividades, como que les dan incentivos, está como la izada de bandera, o les dan un diploma, o los felicitan en clase. Eso les genera a ellos motivación, pues de seguir participando y aprendiendo. muy bien. Y, y creo que ya, y bueno, en cuanto a la retención, no sé, creo yo, en mi opinión, creo que sirve mucho como el tema de los mapas mentales, pues porque uno puede poner las ideas, lo que aprendió y reforzar los temas, pues que uno va aprendiendo. Ok, bien, sí, fíjate que esa es una aplicación muy clara con respecto a la teoría del aprendizaje por observación en un contexto del aula, ¿no? Allí esas teorías como tal, en donde pues está como vinculándose el conductismo como la parte cognitiva. De hecho, tiene mucho que ver con esta línea constructivista en donde yo aprendo haciendo las cosas, yo me atrevo a hacer las cosas como conociendo mi mundo, como indagando y explorando mi mundo. Eso nos permite a nosotros entender de cómo los estudiantes, de cómo las personas adquieren, procesan y retienen información, ¿sí? Precisamente porque hay conductas, porque hay procesos cognitivos y porque me atrevo a explorar, ¿sí? Pero ese atreverse a explorar, ese emitir conductas y ese tener conceptos o procesos cognitivos va a depender muchísimo de cómo yo estoy en mi entorno, tanto en la casa, en mi familia, como en el contexto educativo. Porque si para mí estos dos contextos son nocivos, son negativos, son castigadores, seguramente no, bueno, sí voy a tener conductas, pero no adecuadas. Mis conductas son de estar como quieto, ensimismado, asustado. Mis procesos cognitivos, cuando hablamos de la parte cognitiva, pues van a estar asociados a no soy capaz, si hago esto me regañan, si hago esto no lo hago bien, entonces puedo perder y sacar una mala calificación. ¿Ven? Y ahí pues todo ese proceso constructivista se pierde. O sea, yo cómo me voy a lanzar al agua para que la gente se burle de mí. O sea, no me atrevo a levantarme de la silla. No, o sea, no me atrevo, no soy tan osado para explorar mi mundo. Entonces, fíjense que ese aprendizaje social está muy marcado con respecto a quién está o quiénes están alrededor de nosotros, quiénes están alrededor de los pequeños para brindarles ese aprendizaje. O sea, si yo estoy como papá siendo castigador, autoritario, regañón, huraño, a manera de sargento, o sea, pues le estoy quitando una gran cantidad de oportunidades a mi hijo o a mi nieto, ¿sí? O a un pequeño, si yo soy profesor, ¿ven? Entonces, realmente esa condición lleva a que la persona, pues como que pierda toda la motivación, el interés y no va a reproducir absolutamente nada porque no se va a atrever. A diferencia del otro ejemplo de que podríamos tener, de que por el contrario tenemos una persona que nos enseña muy bien, que hace que tengamos buenos resultados y por ende mis pensamientos son funcionales y
Entonces, si me atrevo a salir al ruedo, si me atrevo a actuar y a descubrir el mundo. Es decir, que estoy generando pues ese aprendizaje constructivista, ¿sí? Y que en últimas también va a reforzar mi conducta, va a reforzar mi confianza, mis autocreencias, ¿sí? Y eso va a repercutir positivamente en lo que tiene que ver con mi personalidad. Voy a tener una personalidad abierta, dinámica, eh, de confianza, precisamente por lo que les acabo de comentar. O voy a tener una personalidad supremamente ensimismada, supremamente negativa, y eso hace o está relacionado pues precisamente con esa, con esa profesora o con ese padre de familia que son supremamente groseros, patanes y todo esto. ¿Ven? Entonces tiene que ver con eso. Entonces todo eso, fíjense que se aplican todos estos procesos eh, de la teoría de Bandura, se aplican todos contextos que nosotros podamos estar, ¿sí? En el aula, en el trabajo, en la casa. Entonces realmente lo que estamos nosotros es generando cuando yo tengo buenos resultados, estoy generando como un aprendizaje colaborativo, precisamente para poder generar buenos resultados en los demás, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la importancia de tener una muy buena atención, de tener una muy buena retención en el aprendizaje por observación, la influencia, la motivación que yo estoy teniendo en un momento determinado, ¿sí? Ese aprendizaje por observación va a estar allí como muy ligado, ¿sí? Eh, digamos que dentro de los conceptos de personalidad, cuando nosotros hablamos de autoeficacia, esta autoeficacia va a estar influenciada por el aprendizaje. Obviamente, esta autoeficacia va a estar influenciada por el aprendizaje y por el entorno. Es decir, que si mi entorno, como les comentaba anteriormente, tiende a ser nocivo, mi aprendizaje va a estar como medio tambaleando y eso hace que mi autoeficacia no sea la mejor, ¿sí? Entendiendo como la autoeficacia a la creencia que tiene la persona en su capacidad para lograr resultados específicos a través de mis acciones. Repito, la autoeficacia se refiere a la creencia que tiene una persona en su capacidad para lograr resultados específicos a través de acciones, ¿sí? Es decir, todo esto que hemos estado hablando, pues está asociado con esa capacidad que tiene el niño o la niña de haber aprendido de acuerdo a un contexto saludable o un contexto no saludable, ¿sí? Ahí va a estar enmarcada esa autoeficacia. Si no es un ambiente saludable, pues la autoeficacia no se da. O bueno, se da una autoeficacia a medias o se da una baja autoeficacia. Es decir, la creencia que tiene la persona para lograr resultados específicos a través de las acciones va a ser muy poca. ¿Ven? Va a ser supremamente corta, ¿sí? Esta autoeficacia me va a marcar a mí la vida, me va a marcar a mí mi diario vivir, me va a marcar a mí mi futuro inclusive, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la autoeficacia va a afectar la elección de actividades, el esfuerzo, la perseverancia y la presencia en el aprendizaje. Claro, si yo no tengo confianza en mí mismo, si mi autoeficacia está cercana a cero, pues entonces yo prefiero, tengo una decisión, no me voy a esforzar. Esa es mi elección, no me voy a esforzar. Las actividades que tengo que realizar no las hago, o las hago mal, o las hago a medias. Y eso de ahí en adelante me lleva a tener errores tras errores permanentemente. ¿Ven? Entonces, ahí vemos nosotros cómo la autoeficacia nos influye fuertemente de una forma positiva o negativa
Y ese impacto de la presencia de una autoeficacia positiva o negativa va a generar en el aprendizaje. Pero no se queda solamente ahí, sino que el aprendizaje va a estar muy ligado con mi autoconcepto, va a estar muy ligado con lo que tiene que ver con mi autoestima, con mi personalidad. ¿Ven? Por eso la ausencia de una autoeficacia sana afecta la elección de las actividades, afecta mi esfuerzo, porque no estoy teniendo autoeficacia, así de sencillo, porque no estoy teniendo perseverancia, así de sencillo, mi autoeficacia está casi en niveles cercanos a cero, ¿sí? Y eso hace que mi resiliencia para el aprendizaje sea negativa. Y eso me lleva a tener un autoconcepto relacionándolo con la personalidad, va a hacer que se genere una condición supremamente negativa para mí, de poca confianza, de poca satisfacción personal, porque mi autoeficacia está ausente. ¿Sí? Eso puede ser, esto que yo les estoy explicando puede ser un factor determinante para un rendimiento académico, para un rendimiento laboral, para un rendimiento en mis relaciones sociales, para un rendimiento en mi autoconfianza, ¿sí? Pues porque realmente todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he recibido en mi contexto inmediato, pues es negativo. ¿Ven? Entonces fíjense que esa autoeficacia va a tener una gran influencia en esos espacios que yo les acabo de comentar, en el educativo, en lo social, en lo familiar, en lo laboral. ¿Sí? Pues en lo familiar, pues ha sido pues prácticamente como allí donde pues no me la fortalecen, por el contrario, me la aplastan, ¿sí? Y si en el colegio también tengo esa problemática, pues porque ya vengo como con ese antecedente de la familia, pues considero que entonces yo soy un perdedor. Considero que realmente esta es mi vida y ya, aquí ya no puedo hacer nada. Algo que tiene el humanismo que me gusta mucho es precisamente pensar de que, oiga, yo no tengo que quedarme en esta condición, yo no tengo que morirme así, sino que yo tengo que sacudirme y tener esa resiliencia para poder hacer las cosas bien. Por eso, la autoeficacia en el concepto del aprendizaje de Bandura es muy importante. Juega un papel crucial en todos esos espacios que yo les acabo de mencionar. ¿Sí? Afecta o ayuda a los estudiantes, a los trabajadores, a los amigos, eh, afecta realmente lo que tiene que ver con la motivación y el desempeño. ¿Sí? Entonces, fíjense que realmente son condiciones que realmente nos están marcando en la relación que existe entre la autoeficacia y la influencia en el aprendizaje, con ese contexto con respecto a ese proceso de aprendizaje por observación. ¿Sí? Fíjense la influencia que tenemos en los pequeños que están alrededor de nosotros, en, en, en nuestros niños, en nuestros hermanitos pequeños. ¿Ven? Hay que tener cuidado con eso. La verdad hay que tener mucho cuidado con eso porque o estamos ayudándole a la gente o por el contrario la estamos minimizando de una manera eh, pues como muy salvaje. En últimas, como que realmente tenemos como que esa necesidad de cambiar un poco la manera, las estrategias que realmente estamos teniendo con nuestros pequeños. Entonces hay que tener mucha atención porque pues afectamos los procesos de aprendizaje, afectamos lo que tiene que ver con la autoconfianza, ¿sí? No estamos permitiendo que la persona aprenda a ser constructivo, no estamos permitiendo que la persona tenga procesos cognitivos saludables, ¿sí? Si yo no confío en mí permanentemente, mis procesos de memoria van a estar totalmente perdidos. Van a estar perdidos porque yo estoy más preocupado en cómo no me voy a equivocar que realmente en aprender, ¿sí?
no voy a tener aprendizaje receptivo porque precisamente no lo tengo porque no me puedo concentrar y considero que todo lo que venga de mi contexto académico, mi contexto familiar, no lo voy a aprender. Entonces mi aprendizaje receptivo se va a perder, ¿sí? Y yo no le voy a dar cabida a un aprendizaje experiencial, es decir, yo considero de que esto siempre va a ser así, ¿sí? Entonces, realmente lo que puede pasar en los aprendices es que pues puedan tener algo que todos tenemos y es lo que lleva al ensayo y al error. O sea, uno no nace aprendido. Uno desde pequeñito está generando procesos de aprendizaje por ensayo y error. Y eso me permite a mí entonces que si mi ensayo y tuve una consecuencia negativa, pues no me meta por ese camino nuevamente, ¿sí? Entonces me voy guiando con respecto a ese aprendizaje experiencial, guiándonos, o sea, yo como persona que está aprendiendo, guiándonos con respecto a lo sucedido, reflexionar para poder actuar después, ¿sí? Es decir, que mi actitud asumida tiene que ser sana para no cometer errores posteriormente. ¿Ven? Entonces, realmente esto es importantísimo en lo que tiene que ver con todos esos procesos de autoconfianza, ¿sí? En lo que yo les estaba planteando, de si la persona tiene un componente negativo en su cabeza, no confía en sí mismo, entonces realmente lo que hace es siempre tener una reflexión como acomodada, una reflexión negativa, eh, y no se permite estar en otros espacios, ¿sí? Entonces realmente la persona no va a tener cómo modificar su presente porque considera que no va a tener esa capacidad. Entonces no vamos a ser receptivos, no vamos a tener ese aprendizaje, no vamos a descubrir absolutamente nada, pues porque no me atrevo, ¿sí? No voy a comprender las cosas, no voy a asimilar absolutamente nada. Eh, y eso se ve en estos espacios académicos en donde a veces los estudiantes simplemente están allá en el aula sin aportar demasiado o recibir tampoco nada, pues porque no están en esa capacidad receptiva como tal, ¿sí? Mucho menos vamos a descubrir, mucho menos vamos a tener como esas enseñanzas y esos aprendizajes que nos podamos estar atreviendo a como a seguir descubriéndolo. Entonces, realmente esta teoría del aprendizaje social, en donde se maneja lo de la atención, lo de la retención, la repetición, la motivación o la reproducción, y el aprendizaje vicario, la influencia que tiene nuestra familia, nuestro entorno, ¿sí? Va a marcar nuestra personalidad, va a marcarla de una manera muy fuerte, porque en la medida que yo crezco con miedo, con angustia, con inseguridad, seguramente voy a ser una persona que se convierte en alguien vulnerable, ¿sí? Pero que tiene que cambiar, sí, tiene que cambiar. Pero necesitamos brindarle un apoyo a esa persona para que también cambie. Porque si es una persona que quiere cambiar, pero su mundo es hostil, su contexto es hostil, pues como que cada intento que lo haga no lo va a lograr. O sea, lo intenta y falla, lo intenta y falla. Y empieza a fallar a partir también del medio ambiente en donde crece, en donde está, porque se equivoca y le caen duro. Pues se vuelve a equivocar y le caen más duro. Entonces, terminan haciendo cosas que no está bien. De hecho, si hago, me va mal. Si no lo hago, también me va mal. Entonces entran en un estado de desesperanza aprendida que termina afectándole pues todo lo que tiene que ver con ese concepto de él, ¿no? Entonces, ahí está esa teoría del aprendizaje por observación que nos plantea Bandura, con el aprendizaje vicario, con ese proceso de la teoría de cómo lo que estamos aprendiendo va a estar influenciado por ese modelo, todo lo que nos está brindando en cuanto a buenos resultados o a malos resultados,
no somos entes aislados, nos integramos socialmente y al integrarnos socialmente, todos los modelos que tenemos alrededor de nosotros nos van a significar bastante. Eso lo entendemos así como para ese aprendizaje humano, ¿sí? Eh, y es lo que nos está planteando Bandura en último. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud? No, profe. ¿Todo claro? Sí, señor. Eh, el lunes creo que, bueno, aparte que les entrego su parcial, vamos a empezar. mm, Espérate mirar cómo hago. ¿Ninguno de ustedes vive cerca de la universidad? No. ¿Quién vive cerca de la universidad? ¿Nadie? Mm, Todos viven lejos, ¿no? Sí, señor. Todos viven bastante lejos. Bastante lejos, ¿no? Bueno, ok. Es que como les había dicho, nosotros vamos a autoaplicarnos unas pruebas, pues me toca entonces llevarla el lunes para que ustedes la fotocopien, ¿sí? La copien para poderle empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con, ya miro a ver si llevamos el MMPI o el 16PF para empezarlo a trabajar, ¿ok? Porque vamos a tener esa semana pues para poder aplicar esas tres pruebas y calificarlas rápido. Es que, bueno, voy a llevar el lunes el 16PF, voy a llevar el MMPI, pero la voy a dejar para que la fotocopien para la clase siguiente. O sea, allá hablamos el lunes en clase de cómo lo vamos a manejar, pero igual sí tenemos que empezar a trabajar esas pruebas de personalidad para poder darle un buen manejo a eso. Sí, Valentina, dime. Profe, pero no es más fácil, por ejemplo, que tú lo escanees, nos mandas lo escanea y nosotros lo imprimimos. Lo que pasa es que si se escanea, no sale bien. La Ah, verdad, de pronto se corre el riesgo de que no salga bien. Y como estamos hablando de que vamos eh, bueno, déjenme yo miro por lo menos si les mando el cuadernillo. Yo les comunico, Lina, me voy a comunicar contigo en estos días, discúlpame, de pronto te escribo mañana, eh, pues yo sé que es sábado, pero si yo consigo el cuestionario del 16PF en uno de mis archivos que lo tengo por allí, seguramente te lo voy a compartir. ¿Para qué? Para que lo vayamos, es decir, seguramente sí te lo voy a compartir. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recibirlo y lo van a responder ustedes de tal manera que ustedes ya cuando lleguen a la universidad ya hayan dado respuesta al cuestionario. Lo que pasa es que es bastante larguito, por eso pues voy a ponerme en la tarea de buscar en mis archivos ese documento para compartirlo contigo, Lina, y Lina a su vez, por favor, tú lo compartes con los compañeros. ¿Listo? Porque Listo, lo que tú profe. dices, listo, porque lo que tú dices cierto es, Valentina, de escanear, pero es que cuando escaneamos las cosas no salen bien y como se utilizan unas plantillas, que esas sí tenemos que fotocopiarlas, seguramente quedan corridas y no va a quedar bien. Bueno, entonces me voy a comunicar contigo, Lina, para hacer eso. Bueno, Bueno, profe, sí, señor. bueno, muchas gracias. Bueno, nos veremos entonces el lunes. Que tengan un feliz fin de semana, juiciosos y que ganen millonarios esta noche. Chao, chao. Gracias, profe. Chao.
Yes. Chao, chao, que estén bien, chao. Gracias.